Ahora me gustaría hablar de comunicación femenina, ya que hemos sacado el tema, porque creo que es muy importante. Yo no sé cuál es mi porcentaje de audiencia, me da igual, pero sí que es algo que me interesa. Me interesa porque tengo mujeres brillantes en Instituto de Comunicación, personas con gran talento, pero que pues por estigma social, por incapacidad, por falta de habilidad, quieren transformar esa comunicación más sumisa, más afable, menos autoritaria, en mujeres que se hagan respetar, sepan poner límites, que puedan expresar su opinión. ¿Nos podrías hablar un poco de la comunicación femenina? ¿Cómo podríamos hacer esa transformación? Es todo un tema este, ¿eh? Nos llevaría unos cuantos podcasts, pero sí vamos a ver cuál es el origen. A ver, la sociedad tradicional ha querido separar muy bien lo femenino de lo masculino. ¿Y por qué ha interesado esto? Bueno, pues porque lo masculino se ha asociado al poder, a la autoridad, al dinero, a todo, ¿no? A los negocios, el ejército, la iglesia, todo ha sido dominado por hombres, mientras que las mujeres han estado trabajando en el campo, trabajando, cuidando la familia, trabajando de muchas formas, a veces no trabajando, porque han conseguido a alguien que las sustentara, pero siempre es a base de sumisión. Entonces, si nos fijamos en la comunicación no verbal que se ha potenciado en las mujeres es todo de sumisión. Por ejemplo, el hecho de hacer el cuerpo más pequeño. Una mujer que se expande no es femenina. Una mujer que levanta los brazos, que grita, no es femenina. Que levanta la voz no es femenina. Que se sienta con las piernas separadas y ocupa espacio no es femenina, porque esto está reservado al mundo masculino. Pero claro, es que el espacio es poder. Entonces, claro, aquí estamos precisamente en un castillo y hay espacio y los techos son muy altos. ¿Por qué? Porque era de alguien que tenía dinero, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver qué es lo que transmitimos también a través de nuestro cuerpo. Entonces, todavía hoy muchas mujeres quieren ser femeninas. ¿Pero qué significa ser femenino? Significa tener una voz dulce, decir las cosas indirectamente, el no hacerte muy visible. A mí mi madre me decía, a los hombres hay que manejarlos con mano izquierda, eso significaba indirectamente, ¿no? Sin decirle las cosas, sin que se den cuenta, es decir, manipulándolos, ¿no? Y esto es ser femenino, aparte de la indumentaria. Fíjate en la presión estética que todavía tenemos ahora, tenemos que estar siempre estupendas, la juventud siempre jóvenes, tacones. Los zapatos de tacón son una muestra de esclavitud parecida, no tan definitiva, pero parecida a los pies de las mujeres chinas, los pies vendados y deformados totalmente de las mujeres chinas. Hombre, claro, yo me pongo unos zapatos hoy de tacón y me duelen los pies, pero no es definitivo para toda la vida. Pero bueno, si los llevas muchos años también. Pero tú con unos zapatos de 10 centímetros, tú no puedes correr, tú no puedes defenderte, tú no tienes estabilidad, no tienes poder. Necesitas a alguien que te acompañe. De hecho, alguien que te acompaña y para el que eres una decoración, un elemento decorativo. Wow. Si eres guapa y joven. O sea que, claro, aquí hay mucha tela que cortar, hay muchos temas, pero empezando por la comunicación no verbal, lo primero que te diría, y hablando de qué pueden hacer estas mujeres, es ser conscientes de cómo es su comunicación no verbal. Por ejemplo, cuando un compañero o un superior las mira en el trabajo, bajan la mirada, por ejemplo. O cómo sonríen. Las mujeres, hay estudios sobre esto, sonreímos mucho más tiempo durante el día que los hombres. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que ser amables, tenemos que ser dulces, tenemos que ser serviciales, entonces, y además maternales incluso a veces.
Con los compañeros de trabajo tenemos que ser también protectoras y maternales. Tenemos que ser amables, porque si no, somos bordes, tenemos la regla, ¡uy, qué arisca! ¿Pero qué te pasa? Lunática, de todo, ¿no? Histérica. Histérica, exacto. Entonces, sonreímos mucho más, ¿no?, que vosotros. Bueno, pero claro, hay tipos de sonrisa. Una cosa es cuando yo te veo, me alegra verte y sonrío, y otra cosa es la complaciente, complaciente, o de nervios, o de inseguridad, o de timidez, o que ya no puedo más y estoy histérica, ¿no? Entonces, claro, es que tomar conciencia de cómo te mueves, cómo entras en una sala, dónde te colocas en una mesa. No es lo mismo ponerte aquí en el extremo que ponerte en un rinconcito que no te vea nadie. Pero me surge la duda, ¿cómo lo balanceamos? Para que no rompa esa feminidad, porque hay muchas mujeres que dicen, no quiero romper la feminidad. Al final la feminidad está dada por estándares. Y yo tengo muchos alumnos que me dicen, Adrián, yo no quiero romper la feminidad. Yo no quiero entrar así como... Pero al mismo tiempo, me ha gustado mucho lo de la mirada. No mires para abajo, mantén una mirada, rómpela tú hacia un lado, no hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo balanceamos? Mira, aquí cada una puede encontrar su estilo y sus formas, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnas que lo primero es ser conscientes de su comunicación y adaptarla al interlocutor, al contexto, porque a veces a lo mejor nos interesa pasar desapercibidas o nos interesa hacernos las dulces, ¿no? Pero es una pura estrategia. Yo siempre digo, si es una estrategia, de acuerdo, te lo compro, pero no lo hagas porque no sabes hacerlo de otra manera, o no lo hagas porque te sientes obligada porque eres mujer, entonces no funciona. O sea, una cosa es que tú lo eliges esta forma de comunicarte, otra cosa es que te sientas obligada porque hay unos patrones y unos estereotipos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de balancearlo. Por ejemplo, tú te puedes vestir bastante femenina, pero en cambio, a la hora de hablar, a la hora de explicar tu posición, expresar tus opiniones, defender tus temas, puedes ser firme, segura en el habla, en la voz, en la mirada, pero en cambio tienes un aspecto de mujer. Porque tú te puedes vestir como hombre, pero si vas haciendo así y tienes una vocecita que solo utilizas esta voz aguda, porque claro, podemos utilizar distintos registros, ¿no? Y utilizamos una voz pues muy melosa y tal. Tú puedes vestirte como hombre con un traje, pero no te van a ver masculina, ¿eh? No, o sea, no... hay que encontrar estos ingredientes para transmitir lo que tú creas en cada momento. Yo suelo vestir pantalón, por ejemplo. A mí me parece que esto nos da un poco más de autoridad, además nos equipara a nuestros compañeros masculinos, pero en cambio pues me pongo una blusa o el tipo de pantalón es de mujer, o me pongo unos zapatos con un poco de tacón, o la propia melena, no sé, hay una serie de elementos que todo el mundo dirá, pues, es una mujer. Pero otra cosa es qué transmito yo como profesional. Y luego hay que también distinguir entre mi papel en mi casa como pareja de mi marido o como madre y otra como profesional. Es que es distinto. Yo puedo ir, o una mujer puede estar muy sexy, muy femenina, muy seductora y utilizar todos estos recursos para seducir, pero en cambio en el trabajo su rol probablemente es otro. A lo mejor tiene que dirigir un equipo. Claro. Entonces, hay una serie de ingredientes, por ejemplo, la gesticulación. Te pongo ejemplos. Vamos a hablar de gesticulación. Vale. Pues fíjate que si yo empiezo a hacer así, a tocarme, todo esto es muy femenino, pero claro. De hecho, no sé dónde leí, en algún libro, que lo que excita más a los hombres, primera noticia, porque debe ser subconsciente, y yo no sé si me he fijado o no, que las modelos lo muestran y tal, es la muñeca, porque indica fragilidad. Entonces todos estos movimientos de muñeca y tal, y no sé qué, viene como muestra de seducción, ¿no?, al hombre. Sí.
de hecho, no solo la muñeca, sino todas las partes internas de las extremidades. O sea, también el antebrazo o, por ejemplo, toda esta parte de aquí. Fíjate que sí, que las modelos a veces se ponen así, ¿no? Mostrando todo esto, y el pecho y la axila, toda esta parte interna, porque si tú te cierras a una relación, lo que haces es todo lo contrario, muestras la parte externa. Claro. Y esta parte es más frágil, la Intimidad. piel exacto, es intimidad, y la piel incluso es más fina, más frágil, más blanca probablemente. Entonces es como mostrar esta disponibilidad. Y también pasa lo mismo con las piernas, ¿eh? El mostrar la parte interior de la pierna, por eso el cruce de piernas también hacia la persona que tienes ahí, si te interesa. Hablemos del no verbal, que veo que me has traído una cosa que me encantaría que la audiencia... La gran guía. La gran guía del lenguaje no verbal. Además, renovada, ampliada, porque también incluye parte de comunicación no verbal en entornos digitales, porque también es importante. Que se meten con la cámara así, que parecen el POU. Sí, o por ejemplo en Tinder, en aplicaciones para ligar, ¿cómo influye? No soy un usuario usual, Tampoco, pero yo soy más de Zoom y Meet. Sí. Pues bueno, te lo dejo aquí, ¿eh? Espectacular. Damas y caballeros, la gran guía del lenguaje no verbal de Teresa Baró domina tus relaciones presenciales y virtuales en la complejidad del mundo actual. Muchísimas gracias, Teresa. Me gustaría hablar del lenguaje no verbal y me gustaría ilustrarlo con una historia, ¿de acuerdo?, sobre comunicación femenina. Porque ya he hablado de esta historia, es que no lo saco en cada podcast esta historia, pero mi expareja está siendo muy recurrente y yo la aprecio mucho, ¿eh? Pero era una persona bajita, ocupaba poco espacio y a ella le molestaba porque era es una mujer muy inteligente. Y a ella le molestaba ocupar tan poco espacio. ¿Por qué? Pues porque no la escuchaban, pasaba desapercibida, se sentía invisible, que la interrumpían, que no podía hablar, y eso le afectaba la moral, ¿no? Y ella me venía a veces frustrada. Teníamos un grupo de amigos, ella más bien, en el que había un chico que se validaba mucho explicando todo lo que sabía y lo inteligente que era, y no paraba de hablar. Entonces hubo un día que ella estaba cansada, estábamos en un bar de noche, tal, ella viene y dice: Adrià, es que no me deja hablar. Y yo le digo: mira, vas a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Quiero que vayas de nuevo ahí, te vas a acercar y cuando tú quieras hablar, le vas a poner la mano encima del hombro. Le vas a poner la mano encima del hombro, no vas a decir nada, vas a ver cómo va a callar ipso facto y tú podrás hablar todo el tiempo que quieras, que no va a abrir la boca, mientras tú te echas la mano ahí en su hombro. No, eso no funcionará, tal cual. Ella se levanta y digo: confía en mí, por favor. Se levanta, va ahí. Y pasó tal cual. Le pone la mano en el hombro, quedó totalmente callado. Y ella pudo hablar todo. Luego vino ilusionada. Le digo: a ver, tienes que entender que él habla tanto y se valida porque le gustas. Luego ya se demostró que fue así, porque lo dejamos en un pequeño periodo y lo primero que hizo él fue ir a buscarla. Pero qué gran poder el de un pequeño gesto, el del contacto, el del lenguaje no verbal, que me gustaría que te extendieras en ello. Es decir, que él se estaba exhibiendo, estaba sacando todo el plumaje, en este caso verbal, para impresionarla. Un pavo. Sí, eso, bueno, también, claro, si estudiamos todos los procesos de seducción, claro. Seducción hetero, pero también supongo que homo, pero no la domino tanto, pero heterosexual, es que el hombre tiene que pavonearse. Entonces, antes era a base de la fuerza, ¿no? Músculo, eran muy fuertes, luchadores, etcétera. Luego, caballeros, ¿no? El caballero andante, muy bien, tenían caballo. Ahora, ¿qué tiene? Moto. Tiene una moto. El coche. La casa, el La espacio. casa, exacto. Y si no tienen nada de esto, o también lo tienen, pero en ese caso no lo pueden enseñar, la chacha, el hablar. Es la exhibición intelectual, ¿no? Pues sí. que, bueno, cada uno presume de lo que tiene, ¿no? Dinero, poder político. Entonces, ella, claro, lo que hizo fue, primero, prestarle atención al ponerle el hombro, la mano en el hombro aquí. Además, hizo contacto físico. Y claro, él seguramente se sorprendió, lo primero, se sorprendió. Pero además, claro, el contacto físico genera cercanía, genera calidez. Y es, si yo
tengo la capacidad para tocarte el hombro, es porque tú y yo tenemos una cierta intimidad, Claro. que no fuera mucho en ese momento, pero indica que o quiero o la tenemos. Y este es un proceso de seducción muy habitual. Porque yo lo sabía, yo lo vi, entonces yo pensé, vale, ese contacto será se va a poner nervioso y callará. Número 2, va a ser tranquilo, estoy aquí, no hace falta que hables más, te aterrizo, arrélate, pum. Estás volando, Funcionó. pum, aquí. Y luego veías como él se hizo pequeño y ella crecía y luego tomó espacio en el grupo porque era él el que acaparaba el espacio y lo podías, una transmisión de toda esa energía. Ella flipó, le dije, ves, el poder de un solo gesto, el poder de la comunicación. Pues sí, y al final, pues ellos siguieron, ¿no? ¿Dices? No. Que va, no, fue un momento en el que yo me fui a vivir a Nueva York, fueron unos meses que estuvimos separados, no separados de la relación, sino separados físicamente, y él intentaba, claro, y yo no estaba ahí, él intentaba, y ella me decía, Adrià, tenías razón, no lo había visto, y digo, pero es que el hombre es muy evidente cuando intenta seducir, un hombre es muy evidente cuando le gusta a una mujer, si está contando una historia en grupo, le estará contando a la mujer que le llama la atención. Sí. Lo hablábamos con Juanma de Ciencias del Comportamiento, hicieron un experimento en el que estaba un hombre así y 10 mujeres se giraban de golpe a mirarle directamente. El hombre miraba, como, ostras, ¿por qué me miran todas? Miraba a la mujer que le causaba interés, que veía como atractiva, ¿no? Entonces la mujer lo oculta un poco más, me gustaría que hablásemos de eso después, pero el hombre es muy evidente en la seducción. Sí, y estas exhibiciones de fuerza o de humor también es una forma de seducción. El hombre que cuenta chistes y quiere ser gracioso. Y chistes malos y Chistes a toda malos. costa. Sí. Hace poco tuve una experiencia así, de que no paraba de contar chistes malos delante de una persona y reíamos en el equipo porque se nota mucho y la mujer lo ve, eso es lo peor. Sí, pues bueno, pues y hablar para demostrar que sabes o que eres superior o simplemente porque cuando hablas eres el foco de atención, ¿no? Y las mujeres, tú comentabas ahora, las mujeres disimulamos más, porque se nos ha enseñado a hacer esto, porque no podemos ser descaradas, no podemos mostrar un interés directo. ¿Por qué? Porque también nos dicen los patrones de seducción tradicionales que nosotras somos algo que conquistar y los conquistadores son los hombres. El hombre es el que tiene que conquistar y la mujer se tiene que dejar conquistar en todo caso, ¿no? Pero no podemos tomar acción, porque si tomamos acción nosotras, somos mal vistas. Pero, madre mía, pero qué descarada, que esta que quiere, qué interesada, o bueno, en fin, no te diré todos los insultos que puede recibir una mujer que toma la iniciativa. Pero en cambio, en el fondo, muchas veces es la mujer la que provoca que el hombre actúe, pero le tiene que dar unas señales mucho más sutiles. ¿Por qué? Pues por eso, porque no podemos ir a la directa por una cuestión social, que también esto está cambiando, pero no tan rápido como pueda parecer. Se siguen manteniendo estos patrones.